Muy buenos días, gracias por sintonizar esta propuesta que se denomina Esto dice la Iglesia, de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo, para sus canales en todo el territorio de la República y allende las fronteras. Hablando de allende las fronteras, la Iglesia en América Latina y el Caribe está en pleno movimiento. Y el Papa, con una de esas, no sé si usar la palabra genialidades, sencillamente lo que el Papa Francisco tiene es ese don profético, esas ganas de volver a las fuentes del Evangelio con la Iglesia. Entonces dijo, bueno, en esta oportunidad pasaron a ver un poco, porque Aparecida tiene la misma cantidad de años que, o sea, esto dice la Iglesia, tiene la misma cantidad de años que Aparecida. Comenzábamos un 13 de mayo del 2007, el mismo día en que se inauguraba la quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida, Brasil. O sea que hace 14 años. Y previo a Aparecida ha habido otras conferencias generales del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Río de Janeiro, después Medellín, después Puebla, después Santo Domingo, y después ya vino Aparecida. Y pasaron 14 años y había inquietud. Bueno, ¿cuándo una nueva conferencia general del Episcopado? Y el Papa sale y dice, no vamos a hacer una nueva conferencia general de obispos, vamos a hacer una asamblea eclesial. Para entender un poco más lo que es esta asamblea eclesial, están con nosotros esta mañana el presbítero Óscar González, vicario pastoral de la Arquidiócesis de Asunción. Padre Óscar, buenos días, gracias por estar una vez más en el programa. Buenos días, gracias por la invitación y sabemos que este programa llega a todo el país. Allá hay tereí porque le acompaña o nos acompaña Miriam González. Buenos días, Miriam, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Te preocupaba un poco los tiempos, Miriam. Hoy ya estamos al 25 de julio. ¿Qué pasó antes? Bueno, la asamblea, así como dijiste, el Papa dijo que no sea una conferencia de obispos, sino necesitamos que el pueblo de Dios participe. Y el pueblo de Dios somos todos, nosotros en conjunto, caminando para poder construir una nueva iglesia, ¿verdad? Paradigmas que hoy la iglesia tiene que responder a nuevos paradigmas. Entonces el Papa, yo creo que es una fuerte fuerza del Espíritu Santo que le inspira a que pueda proponer esta asamblea. Entonces comienza a gestarse ya desde el 2020, pero se hace el lanzamiento oficial el 24 de enero del 2021. Y estamos en camino, todos llamados a participar. Ahí somos protagonistas de este espacio único todavía en la Iglesia, porque esto es inédito. Es una situación inédita que nos propone la Iglesia y que nos invita a ser protagonistas de este nuevo tiempo. Padre Óscar, acaba de decirnos Miriam una nueva iglesia o nuevo modo de ser iglesia. Si estoy diciendo mal lo que dijiste, Miriam, atajame, hermano, eres yabuina, eres calle de cosas que yo no dije, ¿verdad? Pero ahora se habla mucho del tema de la iglesia sinodal. ¿Esas son modas o son esencia del Evangelio? A ver, podemos hacer una reflexión al respecto. Entonces, en la época que yo conozco, los 7 primeros siglos de la vida de la iglesia, los problemas de la vida, los problemas de la gente, se reunían en sínodos, y los sínodos son formas de reunirse, de tratar los temas, de discutir. Había algunas expresiones que en el mercado se discutían. Por ejemplo, si Jesús era de la misma sustancia que el Padre, y el término técnico que se había incorporado
era el de homoousion, de la misma sustancia del Padre, que rezamos en el credo. Y eso venía a definir o a orientar la posición de Jesús con relación a la humanidad y con relación a Dios Padre, que en el concierto de todas las religiones era muy importante, ¿verdad? O, por ejemplo, antes del 380, para el 381 se debatía sobre la divinidad del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo era Dios o si era una fuerza natural meramente, ¿verdad? Y entonces, en el credo más largo que conocemos, aparece un desarrollo, no un término técnico, sino que aparece que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, recibe una misma adoración y gloria, o sea, son expresiones bíblico-litúrgicas, ¿verdad? Y de esa manera, entonces, la Iglesia va caminando para afirmar los dogmas, que son los, digamos, como los canales o las vías seguras para su desarrollo. Y entonces de esa manera se va resolviendo los problemas, se van afrontando de manera segura, ¿verdad? Y allí en esa participación están los obispos, los sacerdotes, están varones, mujeres, ¿verdad? O sea, una iglesia viva donde todos participan, ¿verdad? Entonces después hay, después del Concilio de Trento y de la, vamos a decir, Vaticano I, en el Vaticano I aparece la infalibilidad del Papa. Más que la infalibilidad del Papa, es la infalibilidad de la Iglesia. O sea, cuando la Iglesia, comunidad o la Iglesia, institución, ¿verdad? Que aglutina y que consensúa todo el sentir y la vivencia de la tradición de la Iglesia, de las comunidades, entonces se dice infalibilidad. Es de la Iglesia más que del Papa. ¿Por qué se dijo la infalibilidad del Papa? Porque el Papa era la expresión de unidad de todos los obispos del mundo. Y entonces, hasta el Vaticano II, donde se realiza un nuevo concilio, y en ese concilio participan los orientales, de los cuales estábamos separados, ¿verdad? Hasta ahora falta la unidad, por ejemplo, la unidad plena. No podemos muchas veces comulgar juntos en la misma celebración eucarística porque el Papa no elige los obispos de las iglesias orientales y se está haciendo muchos trabajos en ese sentido. Pero entonces es una amplitud de temas y de aspectos en la vida de la Iglesia. ¿Y por qué es novedoso ahora? Porque últimamente, y hay que mirar un poco la historia, las conferencias episcopales en los continentes y demás reúnen a los obispos. La conferencia episcopal de cada país, la conferencia episcopal reúne a los obispos. Y salen la respuesta de los obispos a la problemática y nosotros acompañamos. Muchas veces trabajan en las secretarías los teólogos, trabajan los agentes pastorales en comunión, ¿verdad? Pero cada vez aparecen más los obispos y no aparece la gente de a pie, los bautizados. En el derecho canónico aparecen los bautizados, aparecen los agentes pastorales, los cualificados o capacitados. Tiene que venir un sínodo de obispos para decir Christi Fidelis Laicis, ¿verdad? O sea, son todos los bautizados. Y entonces ese proceso del derecho canónico viene a resolverse con un sínodo de obispos. Y ahora, este es un gran sínodo, es una gran asamblea, ¿verdad? O sea que hizo un recorrido el padre Oscar sobre mi sencilla y compleja pregunta, por lo visto, de la sinodalidad. Miriam, seguramente vos sos laica, ¿verdad? Laica. Laica. Seguramente estabas pensando, porque yo pensé, y le digo después al padre Oscar, porque no me responda ahora, ¿verdad?
cuando dice los primeros 7 siglos, en el mercado se debatían las cosas y la gente opinaba. ¿Qué pasó después? Hubo una especie de paréntesis hasta el Concilio Vaticano II prácticamente, donde desaparece, se repliegan los laicos y las otras, y entonces queda con una cuestión de los obispos y a veces del clero, y nosotros los laicos a otro lado, a pesar de la enseñanza del Concilio Vaticano II. Ahora recién el Papa está volviendo a eso. Justamente Miriam... Y cuando le preguntaron al Papa, ¿por qué no hacemos la 6ª conferencia? Y él dijo, no, vamos a caminar juntos, porque la Iglesia somos todos. Y algo que él deja instalado desde su pontificado es que la periferia es el centro. Entonces, el Papa nos dice, la periferia es el centro, nosotros queremos que participen todos. Aquellos que no vienen a la Iglesia, quieren que iglesias afines o iglesias que quieran colaborar con nosotros y decirnos cómo nos ven, participen. Entonces, nos dicen, acá necesitamos que vengan todos, que opinen, que nos puedan iluminar también, que nos muestren su visión y ahí podemos estar. Entonces, esa es la sinodalidad que la Asamblea propone. Entonces, es invitar no solo a la gente que estamos dentro de la estructura, sino gente que también salió de la estructura, pero que se da cuenta y desea también participar. Entonces, invitemos a todos, eso nos dice el Papa. Y ahí se conforma el tema de la Asamblea. Ahora, de tu experiencia en este tiempo, de esta convocatoria, ¿los de afuera fueron tocados? Sí. ¿Sí? A ver, en nuestra experiencia de CBX, por ejemplo, nosotros tenemos comunidades ecuménicas. Y en nuestra comunidad ecuménica participan, están colaborando, están haciendo el proceso de reflexión, porque tenemos un tiempo de reflexión. Nos habla también la Asamblea de la espiritualidad de la Asamblea. Entonces, el tiempo de reflexión y el tiempo de participación en la respuesta a los cuestionarios. Entonces, el cuestionario te dice, ¿qué te duele de esta realidad? Porque es el ver, juzgar y actuar, que ya manejábamos en otro tiempo también como una metodología para la Iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué te duele de esta realidad? ¿Cómo se ilumina esto? ¿Y qué propones para que podamos caminar juntos? Vamos a ir a una breve pausa. Me entusiasma preguntar varias cosas, pero el tiempo es tan breve. Volvemos enseguida. El Papa Francisco justamente dijo en la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, que es su exhortación apostólica, en la que él plasma el programa de su pontificado, su sueño de iglesia, qué es lo que quiere él de la iglesia para el mundo. Y allí justamente él dice en una parte, no vale eso de que esto se hizo siempre así, de esta manera. Y entonces él es el primero que rompe esos procesos, o sea, es consecuente con lo que piensa. Cuando dice, no vale la premisa de que esto siempre se ha hecho así, vamos a seguir haciendo así. Entonces le dijo no, por el momento no, a la 6ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, y dijo, vamos a hacer una asamblea eclesial. Y la asamblea no suple a una conferencia episcopal. A ver, ¿cómo es eso? La asamblea no va a suplir a una conferencia episcopal. Podrá venir nuevamente después de Aparecida a la 6ª conferencia episcopal, con un tema que seguramente va a urgir y el Espíritu va a soplar por dónde vamos a ir, ¿verdad? Pero ahora esta asamblea, que es inédita en la Iglesia, vuelvo a repetir, es una realidad única todavía, ojalá que se hagan más asambleas, pero es el modo también en que el Papa nos expresa el cómo caminar con este Cristo encarnado y presente en nuestra historia. Entonces, ahí realmente no nos quedamos en ritualismos, no nos quedamos dentro de las sacristías. Nos dice, necesitamos una iglesia en salida, y eso va repitiendo el Papa.
Y tal es así que dice, Aparecida todavía nos tiene que mostrar mucho. Por eso es que vamos a todavía a reflejarnos en Aparecida para poder hacer la asamblea. Y nos llama entonces como título Discípulos Misioneros, que es lo que la asamblea la conferencia de Aparecida dejó instalado, que somos discípulos misioneros nosotros, como iglesia en salida, pero que estamos entendiendo en este tiempo. Y el Papa quiere que volvamos al Evangelio, quiere que nos sentemos a conversar. El Padre decía, ¿verdad?, la primera iglesia, ¿cómo hacía? Bueno, que nos sentemos todos juntos a conversar y que podamos todos juntos construir esta iglesia en este tiempo. Decías, Padre Óscar, mencionabas en la pausa Iglesia en América, Asia. ¿Qué querés decir al respecto a la teleaudiencia? Porque hay, digamos, dos antecedentes. El Concilio Vaticano II todavía se está implementando, el Concilio Vaticano II, y hay discusiones a nivel teológico, a nivel local, en los continentes, muchos temas que se debaten. Algunos dicen hace falta un Concilio Vaticano III y otros dicen hace falta aplicar. Entonces son dos posturas, dos miras. Y con relación a Paraguay, tenemos que los obispos, en Paraguay hicimos, digo, porque yo también participé, era seminarista, sacerdote nuevo, recién ordenado, y entonces se hizo las 5 líneas. Habla, Señor, que tu iglesia escucha, que tu pueblo escucha. Era exactamente lo que ahora se está queriendo hacer, ¿verdad? Y han participado muchas personas en los grupos, todos los grupos, los movimientos y demás, pero hoy día los grupos organizados no son tantos cuantitativamente cuanto la cantidad de gente que no está asociada y está participando muchas veces desde lejos. Hay personas que no aparecen, sino en grandes eventos, en grandes acontecimientos. Y hay una realidad, es un cambio de época, ¿verdad? Y se nos pide y se nos propone tantos problemas que tenemos que afrontar. Y por lo tanto, esta va a ser una riqueza con esos dos antecedentes, que podamos conversar, que podamos encontrar caminos. El otro antecedente más cercano ya es el Papa, cuando tuvo el encuentro con los jóvenes, dijo, escuchar, discernir y optar. Fueron las 3 palabras que les dijo a los jóvenes para que los jóvenes en los grupos juveniles, en la confirmación y demás puedan trabajar de esa manera. Pero siempre necesitan del acompañamiento de más personas mayores, digamos. El Papa, evidentemente, recuerdo que yo todavía era periodista en actividad cuando el Papa fue electo, y le entrevisté a Montero Tirado, que fue provincial jesuita acá en Paraguay, cuando también era provincial jesuita Bergoglio en Argentina, ¿verdad? Se conoce. Entonces yo le pedí que me describa un poco el perfil de Bergoglio, y me dijo, es un gran estratega. Bergoglio es un gran estratega. Y yo lo veo realmente. Decías, Miriam, que él repite y repite una cosa. Toma una cosa y lo pone otra vez en un contexto, lo retoma allá, lo vuelve a retomar, no larga las cuestiones esenciales de lo que él quiere. Y entre esas cosas está el tema del Concilio Vaticano II. Cuando le preguntaron, ¿cómo podemos ayudarte, Francisco o Santo Padre, en tu pontificado? Pongan en práctica el Concilio Vaticano II. ¿Pasaron cuántos años, Padre Óscar, del concilio? Más de 50, del 62 al 65, 55 años. Sí, 55 años, y todavía no se implementó ni un poquitito, o sea, muy poco. No es que un poquitito, muy poco. Entonces el Papa dice, entonces lo mismo ahora en Aparecida, donde él fue redactor en jefe. Entonces, él sabe que muchas cosas están ahí. Y eso sucede un poco, mencionaste las líneas como una acción pastoral, Padre Óscar. De ahí pues surgieron los trienios. Sí. El trienio de la familia, el trienio de la juventud, así y todas esas cosas. Pero quedamos cortos porque nosotros estamos pensando también en la iglesia más como institución.
Y Miriam dijo como culto. Esa es la Sacrosanto Concilium que orienta la vida liturgia, la vida litúrgica. Sin embargo, la liturgia, y en este año la Eucaristía, es fuente y cumbre de toda la actividad. Por lo tanto, todo lo que quisiéramos hacer como pueblo de Dios, tendría que brotar de esa fuente, donde es Jesús el que se nos ofrece. Y luego, para continuar y para expresar nuestra fe y nuestra gratitud, nuevamente a la Eucaristía. Y el tema de la dignidad humana, por ejemplo. El tema de la dignidad humana o la unidad de los cristianos, el ecumenismo, el diálogo interreligioso, la misión ad gentes, todos estos temas... Mismo la eclesiología, del Concilio Vaticano II, que no está... Que es Iglesia Comunión. Iglesia Comunión, Iglesia Pueblo de Dios. Iglesia Pueblo de Dios, Iglesia Comunión. Y entonces es una iglesia que está llamada... Y el objetivo fue siempre aportar la paz. Porque el Concilio Vaticano II vino después de las dos grandes guerras mundiales. Y hubo una gran decepción después de un cierto optimismo por el dinero, por la democracia, por la tecnología, ¿verdad? Y entonces todos esos optimismos fueron frenados y casi vino una tercera guerra otra vez, ¿verdad? O lo que el Papa dice, la tercera guerra mundial, como de cuotas. Ahora lo que está diciendo es que hay guerra en todas partes, ¿verdad? Sí. Y es cierto. Ahora, antes de que se nos vaya el tiempo, porque ya nos queda 3 minutos y medio de programa, ¿qué te preocupa, Miriam, de la asamblea eclesial? No prendió, la gente no se enganchó. ¿Qué se espera todavía de la gente y la participación para que verdaderamente esta asamblea cumpla su objetivo? Bueno, yo creo que institucionalmente no estamos respondiendo suficiente. Es decir, necesitamos un clero más abierto a su pueblo, que los párrocos inviten a su feligresía a participar. En muchas parroquias todavía no están enterados y a la gente le cuesta leer documentos. Entonces tenemos la posibilidad de participar ¿cómo? Indagando, ahora que todos manejamos la tecnología, entrando en la página Asamblea Latina, asambleaeclesial.lat. Entonces ahí tenemos todos los materiales, nos podemos informar, pero también todos los agentes pastorales, que ya la comunidad, el equipo nacional de laicos está moviendo las diócesis. Entonces yo invito a todos los agentes pastorales a que seamos también proactivos, a invitar a toda nuestra población, a todos nuestros hermanos, a participar. Creo que todos tenemos que involucrarnos y saber que este es un tiempo histórico para la Iglesia, donde se nos llama a ser protagonistas, pero todavía no estamos muy enterados. Entonces tendríamos que movernos un poquito más, porque este periodo de escucha va hasta el 30 de agosto. Claro que la asamblea va a continuar porque se van a reflexionar sobre las respuestas dadas. Pero ¿qué es lo que nos piden, verdad? Nos piden, que hay 3 formas de participar. Una es individual, yo me puedo inscribir en la plataforma directamente. Otra es comunitaria, podemos participar por pequeños grupos, dar nuestra respuesta y alzarlos en la plataforma. Y la tercera es con los foros. Hay foros temáticos muy interesantes. Por ejemplo, las mujeres y la iglesia, el tema de la economía de Francisco, el tema de la eclesiología, el tema de cristología, el tema de la iglesia en salida. Entonces, la ecología. Entonces, hay muchos temas con los cuales también podemos participar y esa es una de las formas. Entonces, tenemos 3 formas, una individual, otra comunitaria y otra como foros. Padre Óscar, en lo que queda para la escucha, y después esto sigue, ¿verdad? Pero entonces, como vicario pastoral de la arquidiócesis, ¿qué les decía a los sacerdotes, a los agentes de pastoral? Hablar con los jóvenes para que los jóvenes nos ayuden a utilizar la tecnología, a inscribirnos en las plataformas y salvar ese obstáculo, porque no esperemos
una convocatoria que en cada parroquia, en cada grupo y demás, sino que interesémonos por este tema, inscribámonos en las plataformas, sea en una de las 3 formas que señaló Miriam, y así poder ser partícipes, ¿verdad? Así se va a poder proponer, opinar, cuestionar, denunciar, ¿verdad? Porque con esto nos vamos. Después del 31 tenemos que esperar la Asamblea de Noviembre en México. La Asamblea de Noviembre en México va a reunir a los obispos, los teólogos, laicos, ¿verdad? Pero desde los países, y gracias a la radio y a la tecnología, también las personas van a poder siempre aportar, siempre van a poder participar. Y bien, hay mucho por delante todavía y seguramente vamos a retomar. Nosotros ya tuvimos un programa sobre la Asamblea Eclesial hace cuestión de 2 meses y medio atrás más o menos. Y esta es la segunda, así es que tenemos que intensificar nomás. Sos el vicario pastoral, decirle a Paola, mira Paola, vamos a hacer esto y hacemos lo que ustedes ordenen, ¿verdad? Muchas gracias Miriam, muchas gracias Padre Oscar. Padre Oscar siempre disponible para venir al programa, eso agradecemos mucho. A la teleaudiencia también, muchísimas gracias, que tengan ustedes un muy buen domingo.